Buena tarde, como cada miércoles les agradezco su presencia a este seminario departamental y de investigación del posgrado de Ciencias Físico-Matemáticas. Hoy tenemos una conferencia sui generis, porque se está presentando aquí el grupo fundador, podría decirlo así, pero es el grupo directivo, los integrantes, los directivos del Centro de Investigación Científica Serendipia, Asociación Civil. Al frente tenemos a la doctora Almaneli Díaz Herreros, es médica cirujana y homeópata por la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del IPN, es maestra en Ciencias en Inmunología por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, también del IPN. Por supuesto, ahora es la directora del Centro de Investigación Científica Serendipia, Sociedad Anónima, Asociación Civil, perdón, candidata a doctora en Inmunología. ¿Todavía es candidata o ya es doctora? Todavía candidata, gracias. Falta hacer el examen. O sea, ya casi. Candidata a doctora en Inmunología en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, docente a nivel licenciatura también en Ciencias Biológicas y Homeopatía, así como tiene una distinción muy importante como ganadora del Global Millennium Prize, Ética Global de la UNESCO. Por otro lado tenemos a un colega, un egresado de aquí de la escuela, es el licenciado Alberto Gutiérrez Cervantes, él es licenciado en Física y Matemáticas de aquí de la SFM, es estudiante de la maestría en Física Médica del Instituto de Física, UNAM, y es miembro del Consejo Directivo del Centro de Investigación Científica Serendipia, Asociación Civil. El currículum es un poco más extenso, pero creo que con esto nos da un panorama y por supuesto la plática que tenemos para hoy es un poquito más extenso que lo que vemos ahí, pero dice que es la transdisciplina como puente entre la física y las ciencias biológicas, médicos, químicos y biólogos en la Escuela Superior de Física y Matemáticas. A ver qué nos dicen, qué nos traen y doctora, licenciado, les agradezco mucho. Muchas gracias. Su presencia aquí. Adelante. Muchas gracias. Bueno, para empezar, vamos a contarles una historia. Esta plática va con el objetivo de fomentar la transdisciplina entre diferentes áreas del conocimiento. En este caso, ahorita solamente venimos Alberto y yo a presentar como tal la asociación y qué es lo que estamos haciendo en este evento. Sin embargo, todo este trabajo también ha incluido el apoyo y la colaboración con otros de nuestros compañeros. Aquí está una de ellas presente, es Navy, ella es QFB, pero también tenemos en nuestra organización personas que trabajan con psicología, con inteligencia artificial, sistemas computacionales, químicos microbiólogos, tanto químicos industriales, y bueno, aquí su físico matemático de confianza y una servidora que soy médica de formación. Entonces, vamos a contarles una historia de justo de la transdisciplina. Entonces, nuestra historia comienza en la antigua Grecia. La antigua Grecia, especialmente en la ciudad de Atenas, en donde se empezó con esta gestación de grandes pensadores, y por eso a Atenas se le conoce como la cuna de la filosofía, y esta a su vez se conoce como madre de todas las ciencias. Esto derivado de que el preguntarse constantemente el porqué de las cosas fue lo que llevó al desarrollo final, con el paso del tiempo, de ciencias como la matemática, la física, la geometría, la biología, la medicina y todos sus derivados. Entonces, en este contexto, la sociedad griega de aquel tiempo apreciaba mucho que una sola persona tuviera distintas habilidades y estuviera interesado en distintos campos del conocimiento, como todos los que ya he mencionado. En este sentido, los griegos podrían considerarse polímatas, personas con múltiples habilidades, con múltiples intereses, y ellos trataban de cultivar la virtud de esa forma, tratando de entender todos los puntos de vista a partir de los cuales se podía explorar la verdad.
todos hemos visto esta imagen, esta razón áurea que... ¿Tu micrófono está prendido? ¿Ya me escucho? Ah, sí. Sí. Bueno, tenemos que hablar de física y matemáticas. Los griegos buscaban matematizar todo, como en una común unión, como mencionaba Nelly, metiéndolo en cosas como arquitectura, estos patrones que vemos en la realidad, haciendo una común unión de los conocimientos matemáticos aplicados a la realidad. Cómo nos enseñan las máquinas simples, donde aplicamos toda esta física para resolver problemas del mundo real. Hay veces que llegamos aquí, resolvemos solamente ecuaciones, pero se nos está olvidando tal vez ver un poquito la realidad. Ahora, en este sentido, a la par que se desarrollaban todos estos conceptos matemáticos que fueron la base para el desarrollo de las ciencias futuras, la filosofía iba desarrollando distintas escuelas. Uno de los filósofos más sonados y de los que más se habla en la literatura griega es Sócrates. Sócrates, que a su vez enseñó a su discípulo Platón y que a su vez enseñó a su discípulo Aristóteles. Hablando de Platón, aquí les muestro una imagen, es una pintura que representa justo la filosofía y cómo ésta se enseñaba en aquellos tiempos. En la parte central vemos a Platón platicando con Aristóteles mientras estaban caminando. Platón tenía la creencia y su sistema filosófico se basaba en que existían dos mundos: el mundo de las ideas, el mundo de las formas, en donde imperaba la razón y no había materia, y el mundo de la materia, todo aquello que podíamos percibir a través de nuestros sentidos. Él también mencionaba que los sentidos eran susceptibles de ser engañados. Nosotros podemos ser engañados a través de lo que nuestros ojos pueden percibir, de lo que nuestros oídos pueden percibir, pero también sabemos que hay cosas que no podemos ver, que son invisibles al ojo humano, que no podemos escuchar, que no podemos sentir, sin embargo existen. Bajo este razonamiento, él decía que era mucho más importante ponerle atención y confiar en la razón, en el mundo de las formas, que en la materia, porque la razón no podía engañarnos, porque nosotros razonando podríamos librar estos obstáculos que los sentidos ponían ante nosotros. Sin embargo, su discípulo Aristóteles, uno de sus mejores alumnos, no estaba completamente de acuerdo con él. ¿Por qué? Si bien Aristóteles reconocía estas dos coexistencias de la realidad, la parte de la razón y la parte de la materia, él creía firmemente que si bien la razón estaba en ese lugar y era como inalcanzable llegar a conocer eso incognoscible que Platón solamente representaba por medio de figuras geométricas al no tener palabras para describir a lo que quería referirse, Aristóteles decía, bueno, si la manifestación de todas esas ideas, de todas esas formas, es la materia, la forma más cercana y más directa que tenemos de estudiar el mundo de las formas es justo esa, la materia. Y fue entonces que empezó a desarrollar sus obras, la primera de las cuales se llama La Física. Posteriormente siguió observando la materia y describiendo todo lo que observaba, no solamente en cosas inanimadas, sino también en la naturaleza y los seres vivos, y desarrolló sus obras que posteriormente se recopilaron y se llamaron la metafísica. Y bueno, es aquí donde damos un gran salto en el tiempo y vamos a hablar acerca de alguien que todos conocemos, Schrödinger, a todos nos suena, ¿no? Algunos lo recuerdan con más tristeza que otros, pero bueno. Aquí, aparte de hacer esta ecuación que nos causa tantos problemas en nuestros cursos de cuántica, pues no sé si sepan, es algo curioso que escribió un libro llamado What's Life, y justamente Schrödinger empieza a
hacer una pequeña transdisciplina, empieza a combinar la física y la biología, empieza a preguntarse que nosotros somos aberraciones termodinámicas, algo que ya hemos escuchado. Algo muy interesante acerca de Erwin Schrödinger es que él empieza a decir que la información que nos codifica, todos sabemos que es el ADN, pero él lo intenta modelar con un cristal no periódico. Y entonces él llega a la conclusión de que si bien la biología es muy complicada de explicar, tal vez podemos meter esta nueva física, la cuántica, la física estadística, para intentar dar solución, respuestas, acercarnos más a este fenómeno biológico que es tan complejo. Y aquí se está dando el inicio de este viaje interdisciplinario de una física más conocida por nosotros. Y él no fue el único físico famoso o matemático famoso que se preguntó acerca de la naturaleza de la biología, la naturaleza de la vida y su relación con los números y las leyes de la física que rigen la materia de la que están compuestos. Alan Turing, famoso matemático, padre de la informática, también desarrolló esta curiosidad por los seres vivos. Particularmente él estuvo observando algunos patrones que se presentaban en la naturaleza, como la presencia de manchas en ciertos felinos, como lo podemos ver en la imagen. También se preguntaba acerca de por qué las flores daban este patrón en círculos concéntricos en donde se disponían cada uno de los pétalos. También se preguntaba el porqué de las formas de las huellas digitales y por qué con cada persona son únicas y es difícil encontrar patrones que puedan repetirse de una persona a otra. Analizando todas estas cuestiones, él empezó a crear sus teorías matemáticas acerca de cómo pensaba él que se desarrollaba la vida. Entonces empezó a hacer unas teorías que iban más en el sentido de buscarle una razón a la morfogénesis, a por qué los organismos vivos desarrollaban cierta estructura. Él se fue exclusivamente a las formas y algunas de sus ecuaciones, bueno, están en todos sus libros, son sumamente complejas, obviamente yo no las entiendo, pero lo que sí puedo entender es que él describió todo el desarrollo de los seres vivos en términos de reacción y difusión. La reacción sucede cuando dos compuestos interactúan de cierta forma que ambos se transforman produciendo un producto, valga la redundancia. Este producto puede medirse, puede cuantificarse y va a tener un comportamiento en el tiempo y en el espacio. Él decía que había puntos en donde se hacían o se daba a lugar una reacción. Por ejemplo, la parte central de una mancha. Pero algo que también dijo fue que así como existe esta tendencia o este punto donde se origina una reacción, también existen otras fuerzas que tratan de contrarrestar que esa reacción salga en cadena y se distribuya por todo el espacio. Entonces, él decía, hay una reacción y una fuerza que se opone a la reacción, pero mientras esa reacción va disminuyendo de fuerza, de potencia, a medida que avanza y se extiende, es lo que nos va a dar la difusión y cómo va disminuyendo la velocidad a medida que se aleja del punto de inicio de la reacción. Esto él lo describió en términos morfológicos y así pudo acercarse bastante a cómo las manchas de ciertos felinos se iban produciendo a través de la melanina y cómo se iban reproduciendo las células. Por este mismo principio, a nosotros como biólogos, como químicos, como médicos, nos hace mucho sentido al pensar en todas las reacciones que tienen que darse para que la vida sea posible. La vida es un sistema muy complejo, es un sistema abierto que constantemente está intercambiando materia y energía con su entorno. Y como tal, necesita un alto nivel de regulación.
Entonces, así como hay muchas reacciones que se están llevando a cabo en nuestras células, hay muchos mecanismos que contienen esas reacciones. Y la difusión de esa reacción con la difusión de otra reacción van a interactuar, formando sistemas cada vez más y más y más complejos. Entonces, Alan Turing no llegó a describir todo eso que les menciono. En sus tiempos no se sabían muchas cosas que se saben ahora, pero bueno, se acercó bastante, ¿no? Existe también, al paso del tiempo, estas otras herramientas que se fueron desarrollando. Hablamos de Turing y de la informática. Hoy en día se usa mucho la inteligencia artificial para todo, para hacer la tarea, para preparar una imagen para una presentación, para resolver dudas, para analizar datos, para hacer investigación. Aquí ya vamos a hacer una referencia mucho más fuerte a lo que es la transdisciplina. Aquí hay un trabajo que se desarrolló, bueno, no sé exactamente a partir de cuándo se desarrolló, pero esto fue publicado en el año 2023 en la revista Nature. Los investigadores lo que hicieron fue hacer un algoritmo de inteligencia artificial para analizar imágenes provenientes de resonancias magnéticas funcionales. A quien no sepa qué es una resonancia magnética funcional, le voy a poner un pequeño ejemplo. La resonancia magnética, eso sí, supongo que sí lo conocen, a nosotros como médicos nos arroja imágenes de la estructura de nuestro cerebro. Una resonancia magnética funcional, además de darnos esa información estructural, también nos da información acerca de cómo están funcionando nuestras neuronas. Si alguna región de nuestro cerebro está teniendo una tasa metabólica más alta, dado a que esa región está siendo retada con algún tipo de estímulo o tratando de nosotros resolver algún problema, esa región va a necesitar que haya un mayor flujo sanguíneo para que las funciones y toda la demanda metabólica puedan seguir en marcha y los procesos cognitivos continúen. Entonces, basados en este principio, los investigadores entrenaron a la inteligencia artificial pidiéndole a una serie de sujetos que leyeran algunos textos. Se les entrenó y se les entrenó y se les entrenó a los algoritmos durante mucho tiempo con varios sujetos. Después de mucho entrenar el algoritmo, les dieron a los sujetos un papelito para que leyeran un texto pequeño. Posteriormente, los conectaban a la máquina, bueno, los ponían ahí a la máquina, al resonador, a que empezara a jalar imágenes, y analizando la pura imagen que les daba el resonador magnético, empezaron a descifrar o a tratar de descifrar qué era lo que el sujeto estaba leyendo. Al principio llegaron a coincidencias del 20%, 30%, 40%, posteriormente llegaron hasta un 60%, hasta que hubo una coincidencia tal que llegó al 80% de similitud entre el texto que la persona estaba leyendo y lo que la computadora estaba describiendo a través de la imagen de su cerebro que el sujeto estaba pensando. O sea, literalmente la máquina estaba leyendo el pensamiento de la persona. Esto ellos lo proponen como una solución, tal vez no inmediata, pero sí como una solución para personas que padecen algún tipo de enfermedad como la parálisis lateral amniotrófica. Seguramente conocen algún físico famoso que tuvo esa enfermedad, ¿no? Entonces, este tipo de tecnología promete que a futuro vaya a ayudar a todas estas personas que tienen problemas para comunicarse, ya sea por una cuestión de parálisis, algo relacionado con, no sé, alguna enfermedad autoinmune, incluso algún defecto en la formación de las cuerdas vocales. Por la razón que sea, mientras el cerebro pueda ser accesible a través de esta técnica, en un futuro se podría llegar a
esparcir para el uso del público este tipo de tecnologías. Bueno, y como para el desarrollo de este trabajo y otros trabajos que han tenido resultados similares, se necesitaron científicos y muchos profesionistas de distintas áreas del conocimiento. Las personas que programaron los algoritmos para evaluar este tipo de señales tenían que tener forzosamente conocimientos en neurociencias. Entonces tuvieron que trabajar junto a neurocientíficos que les explicaban qué región del cerebro estaba relacionada con qué cosa, qué intensidad de señal se podía traducir como un índice metabólico alto o un índice metabólico bajo, la velocidad, la interacción entre ciertas regiones. Ellos hablan de espacios latentes, en donde el cerebro es una máquina súper compleja, con millones de neuronas y millones de conexiones que en un tiempo real se están formando y se están destruyendo. El cerebro es un lugar muy complejo para la biología. Entonces, hubo que trabajar con matemáticos, hubo que trabajar con físicos, con informáticos, con médicos, con biólogos, con neurocientíficos para lograr esto. Y pues a nosotros, como personas curiosas, yo soy médica, ¿qué hago en una escuela de física, no? Como personas curiosas, dijimos, estaría bien padre investigar algo al respecto, ¿no? Y pues en ese entendido empezamos a pensar, me gusta, yo también quiero. Y un buen día nos encontramos, por razones de la vida, estábamos comiendo y me enteré que Alberto era físico y yo siendo médica, podíamos trabajar juntos, pero pues nos enfrentábamos a una amplia brecha en el conocimiento. Yo no sabía de física, él no sabía nada de biología. Entonces, al principio hablábamos y no nos entendíamos nada. Y bueno, empezamos a comunicarnos. Y bueno, aquí yo soy él, pensando en números y resulta que Nelly me dice, yo trabajo con síndrome metabólico. Uno como físico dice, ¿qué es el síndrome metabólico? Vamos a trabajar sobre síndrome metabólico, pero yo como físico, ¿qué puedo hacer? ¿Eso tiene un hamiltoniano? ¿Lo puedo meter a la ecuación de Rödinger para resolverlo? ¿Será soluble analíticamente? No se me ocurría en principio cómo relacionar física con síndrome metabólico. Y si no lo saben, es un conjunto de anomalías que incrementan la probabilidad de tener ataques al corazón o diabetes tipo 2. Es una definición súper ambigua. Yo, Quintín, me hubiera reprobado si hubiera dicho esa definición. Y bueno, yo por mi parte, yo decía, pues, bueno, vamos a trabajar con un físico, ¿no? ¿Qué tan difícil puede ser? Y me habla del spin. Y entonces yo así de, el spin, claro, spin. ¿Es una tarjeta del Oxxo? No, es ese juguetito que gira, ¿no? El spin. Spinner. Bueno, no sabía qué era el spin, entonces dije, le voy a preguntar, ¿no? Él es el físico, seguramente sabe y puede explicarme con detalle qué es el spin. ¿Podrían hacer una encuesta de quién sabe qué es el spin? No, ¿verdad? Entonces yo volteé a verlo, le pregunté, ¿qué es el spin? Y vi su cara de pánico, ¿no? Y por reacción, ¿no? Buscamos a alguien que sepa más. Pues el doctor. Cara de pánico también. ¿De qué estamos hablando entonces? ¿Qué es el spin? Bueno, finalmente, después de mucho discutir, mucho tratar de entender, pues me di cuenta que nunca lo iba a entender, ¿no? Entonces, finalmente, yo con lo que me quedé fue, nadie sabe qué es el spin, pero lo vamos a medir. Dije, bueno, supongo que para ellos tiene lógica, vamos a medir el spin. Y cuando yo dije, ¿y cómo, en dónde voy a encontrar el spin? En mis ratones, ¿no? A ver, en la pancita, en los ojos. Si lo pongo de cabeza, ¿tiene más spin? ¿Menos spin?
Finalmente, con lo que me quedé fue que la máquina que íbamos a utilizar, que la resonancia paramagnética lo que nos iba a dar información era acerca de electrones desapareados. Yo me quedé con eso y dije, ok, electrones desapareados. Me dije, a ver, mis clases de química, biología y electrones desapareados. Pues los radicales libres tienen electrones desapareados. Dije, y las enfermedades generan radicales libres. Pues si mis ratones están enfermos, probablemente encontremos radicales libres en la sangre de los ratoncitos. Y pues empezamos a trabajar. Dijimos, vamos a hacer una tesis donde busquemos componentes paramagnéticos en la sangre de los ratones con síndrome metabólico. Y bueno, fue complicado porque como físico nuestros laboratorios tratan de agarrar un péndulo, agarrar un ángulo y ver cuántas oscilaciones da. Y hacer lo mismo unas 20 veces porque la incertidumbre es muy importante. Pero yo no recuerdo en ningún laboratorio haber agarrado un ratón, una pipeta, bueno, la secundaria, pero fueron estas visitas a la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas donde me hizo preguntarme cosas que yo no sabía. Es decir, preguntas de Nelly, oye, ¿sabes qué es una mitocondria? Bueno, o sea, no me acuerdo, ¿no? Por ahí respira la célula respira. Preguntas así fueron apilándose poco a poco, fueron refinándose, aprendiendo más conceptos, a tal punto que como vieron ahí hay una tesis en física biológica. Algo que les puedo comentar es que a la par también Nelly estaba aprendiendo temas no solo de cuántica, sino también de relatividad y cosas interesantes. Algo que al final de cuentas nos dimos es que yo ya puedo hablar un poquito de biología. Bueno, tuve que hacerlo, si no reprobaba. Si no, no le iba a entender, no iba a poder explicar qué fue lo que hicimos en el laboratorio. Y bueno, como estaba comentando, yo me acuerdo mucho de esta situación, ¿no? Como físicos estamos acostumbrados a que la ecuación tiene que dar 9.8, ahí me da 9.79. Y bueno, ahí están los resultados. Como les estaba contando Nelly, lo que estamos teniendo estamos afectando el número de radicales libres. Entonces, agarramos a nuestro ratoncito, le sacamos la sangre, checamos cómo se comporta, o sea, no tan como cuando sacan la glucosa, sacamos la sangre y vimos diferencia, ¿no? Entonces, con este cuento, como físico bien cuadrado, dijeron, entonces los radicales libres se van a ver afectados en el síndrome metabólico. Entonces, saco mis gráficas, para empezar, tuve que utilizar este tipo de gráficas porque son más normales en ciencias biológicas, y lo que me di cuenta es, oye, no cambian los radicales libres. Y dije, ¿qué hago? A ver, lo vuelvo a verificar, seguramente estoy tomando mal mis datos. ¿Qué hago? Le marco a Nelly y le digo, oye Nelly, no me están saliendo los datos. Me sale que los radicales libres están dando el mismo valor entre los enfermos y los sanos, o sea, eso no cambia. ¿Lo cuchareamos? ¿Qué podemos hacer? Y entonces, su respuesta, súper tranquila. Yo le dije, ¿no cambió nada? Y me dijo, hubo un solo parámetro en donde sí vio un cambio. Yo, ¿en dónde? La ceruloplasmina. Y yo dije, claro, sí, tiene todo el sentido del mundo, pues es un mecanismo compensatorio. Y él estaba en blanco, ¿no? No entendía nada, que es un mecanismo compensatorio. Bueno, pues resulta que, como les comenté al principio de la charla, como la vida es un sistema muy complejo, necesita muchos puntos de regulación para que las cosas no se descontrolen al primer estímulo. Entonces, en este sentido, la célula tiene mecanismos que compensan ciertos fenómenos que pudieran ser dañinos para la supervivencia de la célula. Uno de estos sistemas son los sistemas oxidantes y antioxidantes, los sistemas en donde los radicales libres pueden ser atrapados por alguna molécula antioxidante que evita que esos radicales libres interfieran con otras proteínas y con su función y dañen a la célula. Entonces, estos antioxidantes, entre ellos se considera la ceruloplasmina como un antioxidante, tienden a amortiguar esos cambios producidos
por el estrés metabólico o el estrés oxidativo generado por diversas causas. Entonces yo le dije a Alberto, oye, está muy bien, nosotros estamos investigando una enfermedad que es la antesala a desarrollar otro tipo de enfermedades, es completamente esperable que estemos encontrando que hay un mecanismo compensatorio que evita que esta situación se salga de control. Entonces no cucharemos. Por eso es muy importante tal vez estar con otras perspectivas que nosotros no tenemos. Como físicos a veces somos muy cerrados y estamos acostumbrados a ver las cosas de cierta manera, y que haya un médico te puede decir tranquilo, hay cosas que compensan estas cosas. No solo tiene que siempre salir el mismo resultado. Aparte, las incertidumbres en biología son enormes. Efectivamente, y sufrimos mucho con esas incertidumbres, ¿eh? Pero bueno, después de tanto estar conviviendo y tanto platicar, y que finalmente solamente llegamos a una conclusión pequeñita después de todos esos meses de trabajo, ok, sí hay un mecanismo compensatorio, es la ceruloplasmina. Y luego, en ese momento nos dimos cuenta que ambos ya entendíamos mejor el lenguaje del otro. Fue entonces que empezaron a surgir ideas más complejas en su mente acerca de la biología y más complejas en mi mente acerca de la física y el análisis de los datos que nos estaba arrojando estos sistemas biológicos. Siguiendo en la línea de la diabetes, me encontré con algunos artículos que hablaban acerca de que contexto, la diabetes también se caracteriza por una resistencia a la insulina, esto es que la insulina llega al tejido, sin embargo no puede hacer su acción correctamente y esto provoca que no pueda almacenar la glucosa y aprovecharla como energía, entonces se queda en el organismo y tenemos una glucosa elevada, por lo tanto diabetes. Usualmente se consideran a los órganos sensibles a la insulina como el músculo, el tejido adiposo y el hígado. Pero fuera de ellos hay otros tejidos y otros órganos que son sensibles a ella. Uno de ellos el cerebro, particularmente una región llamada hipocampo. Esta región está involucrada en muchas cosas, sobre todo en las emociones y en la memoria. Entonces, leyendo este artículo, los autores manejaban que había una resistencia a la insulina en el hipocampo de las personas que posteriormente desarrollaban demencias o enfermedades degenerativas como el Alzheimer. A eso le llamaron diabetes tipo 3, por la resistencia a la insulina en esa población neuronal. Cuando una célula tiene un problema en su metabolismo, también cambia la concentración de metabolitos, es decir, los productos que van surgiendo dentro de todas las reacciones metabólicas que hace la célula. Al cambiar estos metabolitos van a cambiar muchas propiedades de la neurona. La neurona es una célula excitable que produce energía eléctrica, de hecho podemos medirla por medio de un electroencefalograma. Esta energía eléctrica viene de la despolarización de la célula. Hay ciertos componentes en la célula que le dan una carga al interior y una carga al exterior de la célula. Cuando la membrana de la neurona hace ciertos cambios y permite que moléculas cargadas eléctricamente pasen de un lado a otro, se despolariza y genera las señales eléctricas que nosotros detectamos en un electroencefalógrafo. Con este concepto planteamos, ok, si hay una alteración metabólica en los sujetos que tengan resistencia a la insulina en el cerebro, seguramente vamos a encontrar alguna diferencia en las señales eléctricas generadas por este sistema. Fue entonces que desarrollamos otro proyecto de investigación mucho más complejo, como pueden darse cuenta. Ya no estábamos trabajando a ciegas, sino que ya teníamos idea de cómo hacer nuestra aproximación hacia acercarnos a un conocimiento de este tipo. Ya estamos trabajando en esto, de hecho este trabajo se hace en colaboración con el Instituto Nacional de Psiquiatría
y en los planes está justo analizar el cerebro de ratones y las ondas cerebrales de ratones con resistencia a la insulina en el hipocampo y verificarlo por medio de cortes histológicos, viendo qué tanto se fosforila o no el receptor. La parte física va a incluir el análisis de estas señales por medio de transformadas de Fourier. Esto porque nos va a dar una idea más clara de cómo es el comportamiento de las ondas generadas por el cerebro en un ratón sano y en un ratón enfermo, y nos va a permitir inferir si es o no la resistencia a la insulina un factor determinante en el desarrollo de la neurodegeneración. Seguimos en el camino, pero en este sentido no es el único trabajo que salió a partir de esa interacción inicial, sino que después de eso también empezamos a trabajar. Después de eso dijimos, ¿otra tesis? Pues sí, ¿por qué no? Entonces, un compañero de Alberto, del mismo laboratorio de EPR a cargo del doctor Daniel Ramírez Rosales, que está aquí presente con nosotros. Un aplauso porque ayer se acaba de tener su examen de maestría y lo pasó. Le fue muy bien. Felicidades, Luis. Sí, ahí está. Bueno, con él desarrollamos otro trabajo de investigación en el que utilizamos algunas sondas paramagnéticas y la detección de fluorescencia inducida, también por EPR, para detectar proteínas. Entonces, no les voy a platicar mucho de este proyecto, solamente les voy a contar que en su trabajo se desarrollaron dos protocolos. En uno utilizamos nanopartículas de oro para funcionalizar, es decir, adherir una proteína a estas nanopartículas y detectar su presencia por cambios en el espectro de EPR. En un segundo protocolo, lo que hicimos fue aprovechar, yo soy inmunóloga, aprovechar la alta especificidad de los anticuerpos que pueden reconocer una proteína en específico, en este caso insulina, y que estos anticuerpos a veces están acoplados a proteínas o a etiquetas fluorescentes, en donde si nosotros le hacemos incidir un haz de luz a determinada longitud de onda, va a tener una reacción en la que uno de sus electrones va a ganar energía, entonces va a subir de nivel energético y al regresar a su nivel basal va a emitir un fotón. Ese movimiento también se detectó mediante EPR y fueron los dos protocolos que finalmente aportó este trabajo de tesis. Como verán, ya estos dos últimos trabajos ya no fueron tan sencillos como el primero. En el primero lo difícil fue entender nuestro lenguaje. Creo que en general, después de entender de qué estábamos hablando, el trabajo fluyó mucho mejor, mucho más rápido. El problema fue que en el desarrollo de estos proyectos nos encontramos con algunas trabas, que seguramente a más de uno aquí le sonará familiar. Me parece que es el seminario de posgrado, ¿no? Entonces seguramente ya están familiarizados con lo que es bajar los recursos, justificarlos, hacer sus Excel con todo lo que se van a gastar. Y pues que CONACYT les pregunta en qué se van a gastar hasta el último centavo de lo que les van a dar dentro de 6 meses. Pero si dentro de 6 meses cambiaron los objetivos o cambió la estrategia de investigación o surgió algún problema y ahora no necesitamos comprar el reactivo A sino el reactivo B, ¿y qué nos dice CONACYT? Tú me dijiste que te lo ibas a gastar en esto y yo necesito que te lo gastes en esto porque si no, todos vamos a creer que te lo estás robando, ¿no? Entonces, en algún momento nos gustó mucho trabajar en esta multidisciplina, pero nos encontramos con ese tipo de situaciones
Y es que si aún en la investigación de nicho tenemos esos problemas, cuando hacemos un trabajo multidisciplinario o transdisciplinario, este problema es mucho más frecuente, porque no sabemos todo lo que sabe la otra persona que tiene una formación completamente distinta, entonces no podemos predecir tan certeramente los problemas que podrían desarrollarse a lo largo de la investigación. Entonces, pues vaya, nos dimos cuenta que ser investigador no es tan fácil, ni siendo un investigador de nicho, ni siendo un investigador que colabora, ni siendo un investigador que hace multidisciplina. Nos daban ganas de hacer nosotros nuestro propio grupo de investigación, pero dijimos, ¿y cómo le hacemos? ¿No? Entonces, el doctor Daniel mencionó que tengo por ahí un pasado en organizaciones de la sociedad civil. Y yo les dije, oigan, yo conozco una estrategia para bajar recursos y justificar el uso de ¿cómo se dice?, presupuesto público para hacer investigación y ayudar a la gente al mismo tiempo, ¿no? Y hacer lo que nos gusta. Vamos a hacer una asociación civil. Les expliqué de qué iba el asunto y cuáles eran las ventajas de hacerlo de esta forma. Si bien nosotros pensamos y queremos seguir en el camino de la investigación y la academia, como los cánones lo indican, también existen otros métodos para hacer lo mismo de una forma un poco alternativa, ¿no? Muy sui generis, como mencionó el doctor. Entonces, fue que empezamos a planear el proyecto. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué la figura de asociación civil? ¿Por qué no una empresa? ¿Por qué no una fundación? ¿Por qué no un laboratorio como tal? Bueno, las asociaciones civiles tienen acceso a financiamiento del sector público, CONACYT, la SEP, Secretaría de Salud, y también al financiamiento privado, hablando de empresas, de particulares, de figuras morales de todo tipo. Incluso pueden hacer colaboraciones con otras asociaciones, con otras fundaciones, organizaciones de la sociedad civil. También, al ser una asociación civil, podemos hablar con empresas para que ellos donen recursos o material en especie y nosotros podamos otorgarles un recibo deducible de impuestos, lo que a ellos les haría pagar menos impuestos y los convierte en una empresa socialmente responsable. Estamos planteando una estrategia de ganar-ganar. De a mí me conviene, a ti te conviene, vamos a trabajar juntos, avanzamos los dos. También la independencia financiera, porque si bien podemos participar de las convocatorias que lanza el CONACYT o convocatorias institucionales como las del Politécnico, y que de hecho aprovecho para mencionar, la tesis de los protocolos para detectar proteínas fue financiada también por un proyecto de innovación para alumnos, por una convocatoria de aquí del Politécnico. Algo muy interesante es que esa convocatoria dice claramente que van a dar prioridad a los proyectos que involucren distintas áreas del conocimiento, proyectos multidisciplinarios. Entonces, desde ahí, el trabajar en conjunto con otras áreas favorece que nuestra investigación sea financiada. Bueno, aquí la asociación civil tiene también un carácter social. Lo que estaba mencionando Nelly, bueno, medimos que la ceruloplasmina es menor, es nuestro mecanismo de compensatorio. A veces nos dejamos la tesis, ahí se quedó, me titulé, tal vez, pero funciona, ahí se queda arrumbada. En este caso, lo que podemos hacer también con la asociación civil es tomar estas ideas, por medio de este puente llamado asociación civil, decir, oye, ¿por qué no hacemos experimentos para si suplementamos cobre? Porque, bueno, resulta que la ceruloplasmina se eleva si las personas tienen una dieta alta en cobre. Entonces, esa es la idea, ¿no? También como asociación civil podemos que estas ideas
llevarlas un paso más, y no solamente en investigación, sino a las personas que lo necesitan, ¿no? Dar nuevas ideas. Es decir, los médicos tienen muchas insulinoresistencia, dicen síndrome metabólico es aumento de, ¿cómo se llama? La glucosa en sangre, y tienen menos sensibilidad a la insulina, pero en todo este trabajo que nosotros hicimos como físicos por medio de la transdisciplina, nos dimos cuenta que podemos entenderlo como inflamación y sobrecarga de hierro, que son cosas muy complicadas. En pocas palabras desde la física podemos entender esas enfermedades y buscar soluciones innovadoras. Es decir, a los médicos no se les da cobre a las personas que tienen diabetes. No, es muy raro, no es algo que se haga en lo que se piense de primera instancia. A lo mejor algunos médicos llegan a dar algunos suplementos, pero no es en lo primero que se piensa, ¿no? Tienes diabetes, te doy metformina. Tienes dislipidemia, te doy algo para que bajen tus niveles de colesterol o de triglicéridos. Incluso, por ejemplo, aquí otra de las cosas que podemos hacer es, ella es médico, podemos participar en convocatorias como muy enfocadas en medicina. Yo soy físico, cosas muy enfocadas a física. Navy es químico-bióloga. Entonces tenemos un mayor campo donde podemos participar en esas convocatorias. Sí, justo. Y es que si nosotros realizamos un proyecto que involucre muchas disciplinas, no sé, es un solo proyecto, pero si sale una convocatoria para financiar proyectos de física, podemos meterlo. Si sale una convocatoria para financiar proyectos de química, podemos meterlo. Si sale para proyectos de medicina, podemos meterlo. Entonces, eso aumenta nuestras posibilidades del financiamiento gracias a que todos esos campos están siendo cubiertos por el proyecto que nosotros estamos planteando. Además, como dice Alberto, muchas veces las tesis se quedan arrumbadas, muchas veces las investigaciones se quedan solo en el paper y te acuerdas de ellas cuando te citan. Pero ¿cuándo realmente benefician a la población? Muchos de los conocimientos que ahora se aplican se descubrieron hace muchos años y no es hasta ahora que alguien los saca y los aplica para que beneficien a la población. Ahorita, uno de nuestros proyectos en puerta es hacer una colaboración con matemáticos, con informáticos que nos ayuden a crear algoritmos que beneficien a los médicos ayudándole a organizar la información de sus pacientes, a los pacientes ayudándoles a ver qué tanto ha avanzado su enfermedad, al gobierno haciendo predicciones de qué tan probable es que te compliques. Ok, si tienes una alta probabilidad de complicarte, te mando un aviso para que vayas con el especialista del riñón, de los ojos, dependiendo de tu problema, y evitamos que esa enfermedad que tienes de base se complique. Pero todo eso lo vamos a poder hacer gracias al trabajo conjunto de todos los demás. Entonces, continuamos. Serendipia tiene la intención el día de hoy de exhortarlos a todos ustedes a que empiecen a trabajar con distintas áreas del conocimiento, no necesariamente con nosotros, que si se quieren unir a nosotros, ahí están nuestras redes, pueden hablar con nosotros, ahorita nos vamos a quedar un ratito platicando, pero también les traemos invitados de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, es lo que les decíamos, les traemos chismecito de qué es lo que se está haciendo allá, para ver si alguno de ustedes le llama la atención algo de todo lo que se ve aquí y en un futuro les interesa trabajar en un proyecto multidisciplinario o simplemente algo de lo que vean aquí les hace que piensen en una idea y ha habido algunos ingenieros, ha habido matemáticos, ha habido físicos que observando la naturaleza encuentran respuestas a cosas que habían estado buscando en su área del conocimiento, aunque no necesariamente tenga que ver o tenga que aplicarse al mundo real, ¿no? Digámoslo así. Entonces, hablando de este chismecito científico, me gustaría platicarles de una compañera de allá del posgrado de NCD, que ha estado trabajando ya durante varios años con uno de los laboratorios más productivos de la escuela y
que a continuación les va a presentar un poquito de todo lo que ella hace. A ver, espérenme, no. ¿A dónde se fue? Bueno, ahorita en lo que encuentra la información, yo como voy a físico sacar. les quiero decir que estas pláticas que van a dar nuestros compañeros de NCB, las vean, no las van a entender del todo tal vez, plantéense que la física es que la física es bueno, que ya se presenta. Sí, sí. Que la física llega a muchas áreas, que incluso nosotros decimos, está en mi papel, lo único que hice en la carrera fue reprobar. Entonces, pues sí, tenemos un alcance grande, o sea, yo como físico se los puedo decir, yo estaba abrumado, yo dije, todo esto es un camino que tal vez nunca voy a llegar no voy a presentar mi tesis y no sé qué voy a hacer de mi vida. Sin embargo, los exhorto que estas nuevas pláticas que van a dar los biólogos, las vean desde el lado de la curiosidad, intenten ver cómo podrían aplicar estos fundamentos físicos, que si les cuento, la verdad es que en síndrome metabólico, mi tesis, el fundamento físico fue la cuántica. Entonces, se los juro que la cuántica, la termodinámica, esa sería más fácil, está en todos estos fenómenos biológicos. Y pues, que hablen los de NCB y escúchenlos, por favor. Bueno, entonces me gustaría que pasara al frente la maestra en ciencias Yatsiri Guadalupe Meneses Presa. Ella es química, bacterióloga, parasitóloga y es maestra en ciencias en inmunología. También es miembro de la Sociedad Mexicana de Inmunología desde el 2020 y actualmente es estudiante del doctorado también en inmunología. Entonces, no voy a leer todas las publicaciones en las que sale porque son bastantes. Ya les dije que es del laboratorio de los más productivos ahí en NCB y viene representando el laboratorio del doctor Rommel Chacón Salinas, que él obtuvo el grado de biólogo por la FE Zaragoza en la UNAM y después hizo también su maestría y su doctorado en ciencias, ambos en NCB, y también tiene estancias postdoctorales en la Universidad British Columbia, Canadá, y en la University of Texas en Estados Unidos. También tiene un chorro de publicaciones, ha dirigido muchas tesis y sus principales líneas de investigación son el estudio de la biología de los mastocitos, un tipo de célula inmunitaria, y el efecto de inmunomoduladores en diversos fenómenos. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Para que pueda apuntar. Aquí, ahí está. Muchas gracias por la presentación de la doctora Almanelli y gracias por invitarme a estar en este espacio. La verdad es que es un reto porque es la primera vez que salgo de mi hábitat, que son las ciencias médico-biológicas, y que estoy pues en otra área con ustedes que son de físico-matemáticas. Y bueno, como ya les comentaba la doctora, pues yo realmente estoy aquí en representación del grupo de investigación del doctor Rommel Chacón Salinas, que pues se encuentra esta semana haciendo un diplomado en el extranjero, entonces no pudo acompañarnos, pero pues yo vine en representación del grupo y la verdad es que sí me entusiasma mucho platicarles un poco acerca de las líneas de investigación que trabajamos en el grupo de investigación del doctor Rommel, el cual está enfocado al estudio de la participación de los mastocitos en los mecanismos de protección y daño. Y bueno, me gustaría que de los presentes levante la mano quién de ustedes tiene o conoce a alguien que tenga alergia. Son un chorro, ¿no? Es algo bastante común, ¿no? Entonces, para empezar, ¿qué es la alergia, no? Ustedes se preguntarán, ¿qué es la alergia? Y bueno, quiero empezar diciéndoles que el sistema inmune, pues es este sistema de defensa que tiene nuestro cuerpo para protegernos contra, pues, algunos bichos patógenos, ¿no? Como pueden ser parásitos, virus, hongos y bacterias. Pero en ocasiones el sistema inmune, pues, reacciona contra sustancias que realmente no son dañinas, ¿no? Y quiero que vean que en el centro de este tipo de reacciones están estas células que se llaman mastocitos. Los mastocitos, pues como les decía, son parte de este sistema inmune y, bueno, son una de las células implicadas en este tipo de reacciones, en las que básicamente vamos a reaccionar contra cosas que no son dañinas y que no son peligrosas. ¿Cómo que puede ser? Un cacahuate, algún alimento, el polen, el pelo de algunos animales, ¿no? Como puede ser gatos, ¿no? No sé si por ahí hay alérgicos contra los gatitos, ¿no? Entonces, realmente, pues como ven, no son cosas que nos puedan hacer daño, pero nuestro sistema inmune dice, sí,
me parece que son peligrosos y voy a reaccionar contra ellos, ¿no? Entonces, los mastocitos son estas células, también conocidas como células cebadas, pues realmente ellos están participando en esta defensa del organismo, ¿no? Ellos pueden iniciar esta defensa contra algunos patógenos, pueden directamente combatirlos, o incluso, si no sabían, por ahí los mastocitos también pueden inactivar los venenos de algunas serpientes. Entonces ven cómo nos ayudan en la protección, pero pues nadie es perfecto, ¿no? A veces los mastocitos se confunden y pues por ahí pueden reaccionar contra estos pues sustancias inocuas que ellos piensan que son peligrosas. Entonces realmente si ven es como si el mastocito estuviera en un modo de alerta máxima, reaccionando contra algo que él considera que es peligroso, pero que realmente no lo es, ¿no? Entonces, ¿en dónde vamos a encontrar estas células? Pues realmente todos los aquí presentes, todos tenemos mastocitos. ¿Dónde van a estar estos mastocitos? Los vamos a tener en prácticamente todo nuestro cuerpo, ¿no? Y principalmente van a estar en aquellos tejidos que están en contacto con el ambiente exterior, pues como son nuestra piel, nuestras mucosas, y pues donde fácilmente tenemos interacción con estos patógenos, ¿no? Entonces, además de que pues están ampliamente distribuidos, quiero que vean cómo los mastocitos tienen la capacidad de comunicarse con otras células. Dentro de nuestro cuerpo, nuestras células se están comunicando, y entre los mastocitos, y vean qué cantidad de células de diferentes estirpes pueden comunicarse los mastocitos. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo es que las células en nuestro cuerpo, digamos que están hablando o están comunicándose? Bueno, lo primero es que sepan que tienen que responder a algo, ¿no? ¿Cómo van a saber los mastocitos que tienen que responder a algo? Pues es sensando su ambiente. Ellos tienen que ver, digamos, su ambiente, ¿no? Así como nosotros nos estamos viendo unos a otros, los mastocitos tienen que ver qué está pasando en su ambiente, ¿no? ¿Cómo lo hacen? A través de diversos receptores que, como se ve en la ilustración, les permiten ver aquello que está, digamos que invadiendo, ¿no? Ya sean algunos bichos o agentes tóxicos. Ahora, una vez que el mastocito detecta algo que considera que puede ser peligroso, rápidamente va a responder. Es algo muy inmediato. Y entonces, como ven en la ilustración, estas células no es que tengan lunares ni que tengan pecas, sino que en su interior van a tener almacenados algunos mediadores en estas estructuras que se conocen como gránulos. Y estos gránulos el mastocito los va a liberar. Los libera en cuanto se activa, ¿no? Les digo, en cuanto ve algo que le parece peligroso, el mastocito activa, libera sus gránulos y además produce otros mediadores que van a ayudar justamente a esta respuesta, ¿no? Entonces, pues seguramente se preguntarán, ¿por qué tenemos células que parecen que son nuestros enemigos y que aparte, pues están armados, ¿no? O sea, rápidamente pueden reaccionar y aparte nos producen estos síntomas como son pues la picazón, el lagrimeo, por ahí la hinchazón, incluso dificultad respiratoria, ¿no? Que pues caracteriza a algunas alergias y algunas reacciones. Entonces, ¿por qué tendríamos estas células que pues prácticamente son nuestros enemigos y que están armados, ¿no? Pues realmente los mastocitos han acompañado al ser humano desde sus orígenes en la Tierra. O sea, desde que el humano está aquí, tiene mastocitos. Y la función de los mastocitos en nuestro cuerpo no es volvernos alérgicos, de que reaccionemos contra los alimentos o contra los animales, sino que su función principal es ayudar en la defensa del organismo, protegernos contra ciertos patógenos y contra ciertas sustancias que pueden ser dañinas para nosotros, ¿no? ¿Cómo le va a hacer al mastocito? Bueno, el mastocito, como les decía, pues está sensando su ambiente, está viendo la presencia de estos invasores. El mastocito directamente tiene algunos mecanismos para eliminar a estos patógenos y adicionalmente el mastocito pues tiene la capacidad de hacer la voz de llamado para que vengan otras células del sistema inmune, ¿no? Que pues nuevamente pues van a contribuir a la defensa del organismo. Ahora bien, en nuestro grupo de trabajo hemos investigado y ahora les quiero platicar cómo nos hacemos estas preguntas y cómo nosotros respondemos a estas interrogantes. Nosotros hemos investigado cómo es que los mastocitos están sensando a estos patógenos y cómo es que dan esta voz de alerta, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, nosotros trabajamos con un modelo in vitro obteniendo básicamente células, tenemos a los mastocitos. ¿Cómo las obtenemos? A partir de ratoncitos obtenemos la médula. ¿Qué es la médula? ¿Alguna vez han comido tuétano? Eso es la médula.
Entonces, obtenemos eso y a partir de ahí cultivamos a las células para que se diferencien a mastocitos. Teniendo estos mastocitos, ¿qué hacemos? Pues los ponemos en contacto con aquellos patógenos que queremos evaluar la respuesta, ¿no? Y finalmente, pues evaluamos la respuesta de los mastocitos. Les decía, esta liberación de gránulos, la desgranulación, la podemos evaluar ya sea por técnicas de espectrofluorometría o por citometría de flujo. La producción de algunos mediadores como citocinas los podemos evaluar por espectrofotometría y también podemos hacer pues el bloqueo de receptores para determinar cuáles están participando por el uso de anticuerpos monoclonales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos evaluado? Por ejemplo, con el hongo Candida albicans y con la bacteria Listeria monocytogenes. Lo primero, empezando con Candida albicans, lo que hemos visto es que el mastocito es capaz de reconocer a este hongo y pues se va a desgranular, va a liberar sus gránulos y va a producir algunas citocinas que, como les comentaba, pues reclutan otras células, ¿no? ¿Y esto cómo lo va a hacer? Pues a través de un receptor conocido como dectina 1. En el caso de Listeria monocytogenes vemos algo parecido, el mastocito se desgranula, produce sustancias que llaman a los refuerzos y esto pues es mediado principalmente por el receptor TLR2. ¿Qué nos está diciendo esto? Bueno, básicamente lo que decíamos, cómo es que el mastocito está sensando su ambiente, cómo reconoce estos invasores y cómo es que puede organizar, digamos, esta defensa del cuerpo. Ahora bien, pues ya les conté como esta parte de cómo es que los mastocitos nos van a proteger contra los bichos invasores, ¿no? Sin embargo, pues sigue estando el lado, digamos que el lado oscuro de los mastocitos, ¿no? Esta respuesta que tienen en estos procesos alérgicos, que como les comentaba, pues son caracterizados por síntomas como la hinchazón, congestión nasal, estornudos, lagrimeo, picazón y urticaria. También esta respuesta exacerbada del mastocito se puede ver en algunas respuestas contra patógenos, ¿no? Caso que pasaba en la infección por SARS-CoV-2, que es el virus responsable de la COVID-19. Creo que todos aquí nos enfermamos de COVID y pues todos conocemos la historia de la pandemia de COVID-19, ¿no? Entonces, nosotros también nos preguntamos cómo es que los mastocitos estaban participando en este tipo de enfermedades. Si recuerdan, durante la pandemia de COVID-19, pues hubo mucho foco en la respuesta inmune, pues porque decía que estaba jugando en nuestra contra, ¿no? Cuando las personas tenían una respuesta exacerbada, desarrollaban estos cuadros graves de COVID-19 que incluso llegaron a ser mortales, ¿no? Entonces nosotros también nos preguntamos, ¿cómo está participando el mastocito en esta patología, ¿no? Y aquí usamos otra estrategia para hacer la evaluación de esta pregunta. Lo que hacíamos era obtener muestras humanas y evaluábamos algunos mediadores que son producidos por los mastocitos, lo cual nos indica que pues estas células están respondiendo, y también buscábamos directamente a estas células en diversos tejidos, ¿no? Principalmente en los pulmones, y pues para ello ocupamos diferentes problemas técnicos. Ocupamos diferentes técnicas para hacer esta evaluación de la presencia de las células, como puede ser la inmunohistoquímica y la inmunofluorescencia. Entonces, ¿qué es lo que veíamos? Bueno, primero, buscando estos mediadores en el suelo de los pacientes, es decir, extraemos la sangre de los pacientes y buscábamos estos mediadores, encontramos que en aquellos pacientes que desarrollaron estos cuadros graves de COVID-19, había un incremento de los marcadores de activación de los mastocitos, es decir, los mastocitos estaban participando en el desarrollo de estos cuadros graves. Adicionalmente, cuando los buscamos en el tejido pulmonar post-mortem de pacientes que fallecían de COVID-19, encontramos que había un incremento en el número de mastocitos en estos tejidos y que este incremento se correlacionaba con el desarrollo de fibrosis pulmonar. ¿Qué es la fibrosis pulmonar? Básicamente es una cicatrización de los pulmones, lo cual va a comprometer la capacidad respiratoria del paciente. Y de hecho es una secuela que se ha visto que es común en los pacientes que tuvieron COVID-19 grave. Entonces, pues vemos que de la parte negativa de los mastocitos es precisamente esto, ¿no? Que cuando tienen esta respuesta exacerbada, pues puede llegar a ser dañino para el organismo. Entonces, justamente siguiendo esta idea de que la activación aberrante de los mastocitos podría ser dañina en el contexto de infecciones, lo siguiente que hicimos fue, es otra línea de investigación, que es el reposicionamiento de fármacos. Básicamente analizamos como otros usos terapéuticos de fármacos que ya han sido aprobados, es decir, que ya la FDA pues sabe que son seguros y que se utilizaban para otras patologías, pero ahora lo estamos probando en nuevos tratamientos, ¿no? Y ese es el caso del ácido valproico. El ácido valproico, pues, es un derivado del ácido valérico que viene de la planta Valeriana officinalis. Y bueno, lo probamos precisamente para ver esta modulación del mastocito, ¿no? Que pase de su fase mala a su fase buena, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Otra vez usamos nuestro modelo in vitro de infección
y hacemos un pretratamiento con este fármaco, con el ácido valproico. ¿Qué encontramos? Que en respuesta a la Listeria monocytogenes, que ya les había presentado que el mastocito respondía, vemos que disminuye la activación del mastocito cuando estos son tratados con ácido valproico. Esto es en el contexto, como les comentaba, de infecciones, pero también lo probamos en un contexto de alergias. Y nuevamente observamos el mismo caso, que cuando los mastocitos eran tratados con ácido valproico, había una disminución en la activación en este tipo de reacciones alérgicas. Entonces, nuevamente vemos esta disminución en, por ejemplo, la desgranulación, la producción de citocina, y también determinamos el mecanismo por el cual este fármaco estaba llevando a cabo este efecto, ¿no? Entonces, con este tipo de modelos podemos evaluar distintos candidatos farmacológicos para precisamente el tratamiento de alergias, y no solo eso, sino de aquellas enfermedades en las que los mastocitos estén participando. Y bueno, más recientemente, una de las líneas de investigación que estamos como que probando es justamente usar este tipo de modelos de mastocitos in vitro para evaluar la bioseguridad de algunos fármacos y biomateriales. Tengamos en cuenta que los mastocitos, como les decía, pues están sensando lo que está pasando en el cuerpo, ¿no? Y que son los que dan esta voz de alerta. Entonces, pues van a haber condiciones en las que queramos que el mastocito se active, pero también va a haber condiciones en las que no queramos que el mastocito se active. Un ejemplo, ¿qué pasa con las vacunas? Cuando nos aplican una vacuna, lo que esperamos es que esta tenga una respuesta en nosotros, desarrolle una respuesta protectora, pero que no tengamos una alergia contra esa vacuna. Otro caso, ¿qué pasa con, por ejemplo, algunos biomateriales que son utilizados, no sé, en prótesis, ¿no? Ahí no queremos que nuestro organismo reaccione contra ellos porque podría haber cierto rechazo, ¿no? Otro caso pues también es el uso de fármacos. No sé si han escuchado que algunas personas son alérgicas a algunos medicamentos y pues idealmente no buscamos eso, ¿no? Buscamos que los fármacos y distintos, no sé, nanopartículas pues tengan esta capacidad de generar una acción específica en nuestro cuerpo, pero que no sea una reacción alérgica, ¿no? Entonces justamente utilizando este sistema in vitro de los mastocitos, pues probamos este tipo de fármacos y biomateriales para ver cuál es la respuesta del mastocito. Y aquí evaluamos si es la respuesta que nosotros esperamos, es decir, si esperamos, no sé, por ejemplo, en una vacuna que haya activación o con algún tipo de fármaco que no haya una activación del mastocito, con ese tipo de sistemas in vitro podemos hacerlo y podemos evaluar pues esta seguridad de diferentes materiales, ¿no? Y bueno, así muy brevemente, espero con esta pequeña plática haberles transmitido que los mastocitos son células muy interesantes, que son células que no solamente van a participar en esta respuesta alérgica, que su capacidad va más allá de causarnos daño, sino que están ahí para protegernos contra bichos y agentes tóxicos, y también que el estudio de los mastocitos pueda arrojar luz sobre nuevos tratamientos enfocados pues precisamente al tratamiento de diversas enfermedades, ¿no? Y bueno, por ahí si les quedó alguna curiosidad o se les despertó un poco la curiosidad acerca del papel de los mastocitos en la defensa contra patógenos, pues por ahí les dejamos el QR para un artículo que publicamos del grupo, que básicamente bueno, está en la revista de difusión de la Sociedad Mexicana de Inmunología, y pues ahí pueden checar si les quedó como que la curiosidad de cuál es el papel de los mastocitos en las infecciones. Estoy viendo que sacan celulares, entonces voy a esperar unos segundos. Disculpen. Adelante. Si me toman fotos me avisan. ¿Listo? Bueno, si no, ahí se lo piden a la doctora Nelly que les pase el link. Y bueno, pues ya, nada más para cerrar, en nombre del doctor Rommel Chacón Salinas y de todos y cada uno de los que integramos el equipo de los mastocitos, les agradezco su atención y les agradezco pues el espacio que me han brindado en este foro. Y ya, por mi parte es todo. Y bueno, eso es parte del chismecito biológico que les digo que les traíamos también preparado con otras personas de NCD. Entonces, en este mismo contexto, nos viene a contar otro chismecito de otro laboratorio, el representante de
la doctora Lubia Enid Sánchez Torres. ¿Qué tal? Buenas tardes. Me llamo Gerardo y bueno, yo fui alumno de maestría y doctorado de la doctora Lubia. Gracias. Bueno, me mandó la presentación y me pidió de favor que si podía llevar a cabo la presentación en su laboratorio. La doctora, una reseña, bueno, su reseña es QFB, egresada de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, tiene el doctorado en inmunología por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, es miembro del SNI nivel 2, y bueno, se dedica al estudio de la respuesta inmunológica contra patógenos, así como la evaluación de la actividad inmunomoduladora de nuevas moléculas de origen natural y sintético y su uso potencial en diversos procesos inflamatorios. Ha publicado diversos artículos científicos, también ha estado como ponente en diferentes congresos y ha dirigido más de 60 tesis, contando licenciatura, maestría y doctorado. Y bueno, bueno, el sistema inmunológico pues es ese conjunto de órganos, células y moléculas que lo que hacen, o una de sus principales funciones, es defendernos de todo aquello que puede ser considerado como una amenaza, ¿no? Y de esa manera pues podemos seguir viviendo como especie. Justamente dentro de las amenazas que tenemos externas en el medio ambiente, nos encontramos con virus, bacterias, hongos y parásitos. Bueno, en el caso de los parásitos acaba siendo, pues, son organismos muy versátiles. Y bueno, dentro de las moléculas efectoras del sistema inmunológico y que tienen una gran importancia para podernos defender son los anticuerpos, que son estas moléculas con forma de Y, y estas moléculas lo que hacen es unirse o reconocer ciertas moléculas que tienen los patógenos dentro de sus superficies, y de esa manera para que sean reconocidos y detectados por diferentes células del sistema inmunológico y de esa manera puedan llevar a cabo la eliminación de estos organismos. Sin embargo, también ya nosotros hacemos uso de los anticuerpos con diferentes funciones. Por ejemplo, puede ser para la generación de kits de diagnóstico, o en el caso de la ciencia, también se acoplan los anticuerpos a fluorocromos, y ustedes como físicos conocen bastante bien el espectro de longitud, bueno, el espectro de luz visible, perdón, y estos fluorocromos, cuando son excitados por un láser, tienen a cierta longitud, emiten, bueno, tienen su espectro de emisión, y a través de diferentes filtros se detecta su señal. Entonces, por ejemplo, un equipo son los citómetros de flujo, en donde aquí vemos diferentes como agregados de puntitos. Ese nos permite separar e identificar diferentes poblaciones, y a lo largo de una infección podemos ver cómo esas poblaciones acaban variando en su dinámica, ¿no? Bueno, se ven afectadas. Otro ejemplo son los microscopios de fluorescencia o confocal, en donde también con estos anticuerpos que están conjugados en fluorocromo nos permiten detectar moléculas que pueden estar en el exterior de las células o dentro de ellas, y de esa manera identificar lo que nosotros queramos o ver algún proceso fisiológico de la célula. Y también hay anticuerpos que están acoplados a perlas magnéticas, en donde lo que nos permite es separar cierta población celular que sea de nuestro interés. Se pasa por una columna y por medio de un magneto pues ya podemos separar estas diferentes poblaciones celulares y poder hacer trabajo con ellas. Y bueno, dentro... ¿Qué pasó? No. Pues se supone que sí está. Sí, sí está. No sé. ¿Botonazo? Sí. Dificultades técnicas. ¿Quién sabe qué pasó? Pero bueno. ¿Está bien conectado su cargador? A lo mejor se Sí, acabó la pila. está.
Listo. Ahora sí me paso yo acá. Dentro de sus líneas de investigación se encuentra la evaluación de moléculas con actividad antiparasitaria, en donde aquí utiliza, por ejemplo, un parásito que se llama Leishmania, y a través apoyado de las técnicas que les decía, sobre todo la citometría de flujo y también de microscopía, evalúa si estas moléculas son capaces de matar al parásito y además de qué manera lo está haciendo, o sea, ir viendo el mecanismo. Por eso hay fotografías para ver cómo van las alteraciones morfológicas del parásito al ser expuestos a estos compuestos, o también para el reposicionamiento de fármacos. Lo mismo hace, evalúa diferentes compuestos biológicos o con función biológica con actividad antineoplásica, en donde tiene diferentes líneas celulares que son derivadas de un cáncer, y evalúa si son capaces de inducir la muerte de estas células con transformaciones. Y otra de sus líneas es la búsqueda de evaluación y caracterización de inmunomoduladores. Un inmunomodulador es una molécula que va a alterar, digamos, una función de la respuesta inmunológica, que si bien a lo mejor no es la que estamos, o no puede ser la mejor, más deseada, ¿no? Entonces, para ello se apoya del uso de modelos con ratones. Aquí están, hace diferentes técnicas para ir elucidando los mecanismos. Y justamente el modelo en el que la doctora utiliza es un modelo de sepsis. La sepsis es una respuesta desregulada asociada a las infecciones. Principalmente están asociadas o son más comúnmente por bacterias, pero diferentes microorganismos pueden generar, entre ellas los parásitos, y justamente ella utiliza un modelo de Plasmodium, que es el agente que causa la enfermedad de la malaria, que es la enfermedad parasitaria con mayor relevancia a nivel mundial. Y bueno, realmente, aquí están sus colaboraciones o colaboradores de diferentes universidades, distintos institutos, y algo importante, y que entre más pronto conozcan o vean es mejor. O sea, si les interesa hacer ciencia, para hacer ciencia buena hay que aprender, o más bien es colaborativa. Entonces, pues hay muchos que, aunque digan que sí colaboran, luego no lo hacen y se quedan estancados. Hay que aprender a colaborar y ser un buen colaborador, porque si no, pues no hay ciencia buena sin eso, ¿no? Les juro que no hay alguien en la vida que sepa hacer de todo. Y por último, aquí hay fotografías de los diferentes estudiantes que hemos pasado por su laboratorio. Su laboratorio está abierto a alumnos de licenciatura para servicio social, para su tesis, o de posgrado, maestría, doctorado o investigadores postdoctorales. Y también algo muy importante es la divulgación y la difusión de la ciencia, ya que lo que hacemos en el laboratorio luego no tiene mucha relevancia si esta no es parte de nuestra labor, el poder transmitir de una manera que sea entendible y accesible para todos los demás sectores poblacionales de lo que se está generando dentro de los laboratorios. Entonces, si gustan, también igual aquí pueden escanear el código que los llevaría a este perfil de Inmunobichos, en donde aquí, ya sea por Instagram o Facebook, pues hacemos pues diferentes infografías sobre pues cosas, ¿no?, que a lo mejor les pueden resultar un poco útiles o así. Pero bueno, sería todo. Gracias. Bueno, y para finalizar este chismecito científico, me gustaría presentarles al doctor Rubén López Santiago. Él es SNI 2, es jefe de laboratorio de inmunología celular, ha sido jefe del departamento de inmunología, coordinador de los programas de maestría y doctorado en inmunología en ENCB, y ha participado en la creación de los programas de maestría y doctorado en vacunología y bioterapéuticos del IPN. También ha participado en la creación del programa de maestría en ciencias en microbiología en el Instituto de Ciencias de la UAP, y sus principales líneas de investigación son la inmunobiología de la brucelosis, inmunidad innata, inmunidad intestinal y también la parte de los inmunosensores. Entonces, doctor, no más que el tiempo si no tiene tanto, vi que me mandó varias diapositivas, ahí ya usted administra su tiempo.
Buenas tardes, un honor enorme estar aquí nuevamente, casi en casa, y digo casi porque durante algún tiempo estuve colaborando con profesores de esta escuela, colaboración que terminó en la fundación del Centro de Nanociencias y Micro y Nanotecnologías. Particularmente de esta escuela estuve en interacción muy estrecha con el doctor Héctor Calderón Benavides, a quien deberán de conocer ustedes. En alguna ocasión mencioné, si no conocen al doctor Héctor Calderón, no son físicos. Bueno, la actividad que tenemos nosotros en el laboratorio, desafortunadamente por diversas razones no pudo venir un estudiante, entonces voy a ver qué he entendido de lo que están haciendo. Y la plática es en principio quitar esta idea que se tiene de que el inmunólogo lo que hace son vacunas. Sí, es cierto, los inmunólogos hacen vacunas. De hecho, la historia de la inmunología así nació, con la creación de vacunas. Empezando, los libros de historia toman al médico rural de Edward Jenner como el iniciador formal de la inmunología, trabajando con una enfermedad que era devastadora en Europa, el Oriente Medio y el Oriente Lejano, allá en los siglos XVI, XVII, o incluso antes, desde el siglo 1000, desde el año 1000, ya hay datos de que estaba asolando mucho a la población. Y la enfermedad que atacó Edward Jenner, con la que hizo la primera vacuna formal, fue la viruela. Hoy en día ya no existe viruela, ya nada más la que algún político dijo de la viruela sísmica, cuando lo quería decir era la viruela sísmica, de simios, no de sismos, y que desapareció, muy afortunadamente desapareció. Hasta la fecha es la única enfermedad erradicada del planeta Tierra, única enfermedad infecciosa erradicada del planeta Tierra gracias a la vacunación. Tenemos todavía un desarrollo muy importante. La doctora Quericó junto con el doctor Drew Weissman hicieron la última vacuna famosa, que es la vacuna contra el COVID. Esa vacuna que en el periódico se dijo que bárbaros, la hicieron en un año. No, ya tenían 30 años trabajando en esto. O sea, lo único que hizo fue culminar una historia bastante antigua, que empezó en el año 1990. Bien, derivado de la necesidad de conocer cómo es que un organismo se defiende contra una enfermedad infecciosa, se empezaron a hacer diferentes estudios. Ya no bastaba utilizar un animal, sino que ahora había que usar un tubo de ensayo, una placa de vidrio, en donde se podían hacer evidencias de lo que había en algún fluido corporal, que era la sangre, que reaccionaba con aquello que causaba las enfermedades, y de esa observación pues nacieron prácticas como aquella que utilizan ahora los químicos en el laboratorio para caracterizar los grupos sanguíneos, por ejemplo, para diagnosticar no enfermedades, no son propiamente enfermedades como el embarazo, o para hacer diagnóstico de N cosas, a través de técnicas que se van haciendo cada vez más sofisticadas, más finas, más caras, con equipo más caro, y que nos está haciendo cada vez más lejano el alcance. Ya hacer ciencia de avance ya requiere usar equipos de miles o millones de pesos o de dólares. Ya nadie vende cosas en pesos, y ahora menos. Vean, esta pequeña inconveniencia llevó a la búsqueda de nuevas formas de diagnosticar, de encontrar, de detectar cosas, y se empezaron a hacer comparaciones entre lo que significaba utilizar una técnica tradicional con todos sus inconvenientes, con el desarrollo de técnicas un poquito más sensibles derivados de la física, que son mucho más convenientes en varios sentidos. Ahí están algunas de las características que definen la bondad de estos métodos. Y de estos, en el principio del año 2000 empecé a trabajar con un ingeniero bioquímico, el doctor Jorge Chanona, que fue el primer coordinador del doctorado en ciencias, en nanociencias y micronanotecnología, para hacer un biosensor. ¿Qué es un biosensor? Todos ustedes lo conocen, si no lo han utilizado, saben de él, si no han visto a alguien utilizarlo, lo conocen. Los aparatos que utilizan los diabéticos para medirse su nivel de sangre, ese es un biosensor, que funciona a base de una reacción química. Nosotros no somos químicos, somos inmunólogos. Entonces, pues nos basamos en el uso precisamente de herramientas como los anticuerpos, los aptámeros, que son pequeños pedacitos de DNA sintetizados en el laboratorio, o enzimas que detectan lo que se les pegue la gana.
un agente bacteriano, un agente químico, el agente alimentario, lo que se les pegue la gana, lo que van a buscar depende del usuario, depende de ustedes. Bien, y esta interacción, este reconocimiento, necesitamos llevarlo a un sistema de transducción para tener finalmente un procesador de señal que nos diga si en la muestra está lo que estamos buscando. Y hay un carambal de biosensores, cada vez es más variada la dispersión de biosensores que se basan en el elemento de detección, el elemento de medición, el elemento de transducción de la señal que se está generando, etcétera. Uno de ellos es un equipo que se conoce como microscopio de fuerza atómica, que utiliza unas laminitas ridículamente pequeñas. Ridículamente pequeñas, aquí están las dimensiones, son laminitas de silicio que por la delgadez 3 micrómetros de espesor. Imagínense eso, que tantito le hacen y ya se rompió. Entonces, si a esa laminita tan extremadamente delicada, pequeñita y delgada, le hacen incidir un rayo láser, ese rayo láser por un lado se refleja, pero además siente ese golpe de luz. Aunque es luz, finalmente son fotones, son partículas muy pequeñitas que van con la fuerza con la que salen de la fuente láser, golpean a la lámina y esta lámina se va a mover. Y utilizamos esa capacidad de movimiento de esta laminita, ahí está visto el microscopio electrónica de barrido, para bañarla con agar, lo que saben hacer los microbiólogos, usar agar para crecer microorganismos. Este sensor fue creado inicialmente para detectar microorganismos en alimentos y el que utilizamos fue un organismo de alimentos, lactobacillus, un lactobacillus acidófilos, que lo que queríamos era primero detectarlos y lo que podemos hacer era detectarlo mediante el crecimiento. Y no se ve en la fotografía, pero lo que se está mostrando aquí son las bacterias encima de esta laminita creciendo en el agar que hacían que cambiara la frecuencia de vibración. Es una lámina, un trampolín, es un trampolín. Se sube un flaco, me subo yo ahí y lo voy a hacer vibrar, más o menos fuerte. Pero se sube un señor gordo, que palabra que ya no se usa porque ofende a las conciencias, pues sube un señor gordo y lo voy a hacer vibrar menos. O sea, el trampolín se va a agachar y no va a vibrar. Si me paro yo, se agacha poquito y va a vibrar mucho. Mientras más bacterias, menor la vibración, y eso a lo que medíamos. Entonces medíamos la frecuencia de resonancia, que tanto se mueve y en qué tiempo, y además la amplitud. No es lo mismo moverse así que moverse así. Esa era la medición que estábamos haciendo. El problema es que el equipo que necesita es un equipo muy sofisticado, muy caro, que nadie sabe manejar, que es muy difícil encontrar a quien la pueda operar, así que tuvimos que cambiar no lo común, pues no en el campo del diagnóstico, de la microbiología diagnóstica, pero posiblemente en el campo de los laboratorios de física, de matemáticas, de electrónica, y son más o menos comunes, pero en el campo no. Entonces cambiamos la estrategia por un sensor que utiliza silicio, sobre la cual el silicio es un material inerte, entonces la tenemos que funcionalizar. Se funcionalizó con este agente químico que en pocas palabras le llamamos gilanos, y este gilano hizo que se pudiera unir una proteína a la superficie de silicio. Y lo primero que unimos fueron anticuerpos. Vamos a detectar mediante anticuerpos algún agente bacteriano. Y eso fue lo que hicimos. Empezamos a ponerle a la membrana de silicio, a la capa de silicio, los gilanos, luego el anticuerpo y después el analito, que en principio era una bacteria. Y la forma que confirmamos que los elementos se están uniendo a silicio es mediante la medición de los elementos por espectrometría de difracción de rayos X o XPS. Nos interesaba más que el incremento en nitrógeno, porque es el único elemento de lo que estamos poniendo en nuestro elemento de detección, en nuestro biosensor, que tiene nitrógeno, la proteína de anticuerpo. Y eso nos dio la idea de que, pues sí, estaba uniéndose. Pero además nos decía un doctor en física, el doctor Vicente Méndez, que es el jefe del laboratorio de microscopía de fuerza atómica
en el Centro de Nanociencias, ustedes tienen que comprobar que está pegado y que además está unido adecuadamente. Entonces, con el microscopio de fuerza atómica nos hizo las imágenes que no entendíamos, eso solo puede entender un físico. Le dijimos al doctor, ¿nos puede usted interpretar? Sí, miren, vengan a ver. Lo que esto nos está diciendo, esta es la capa, la membrana de silicio, con solamente una proteína que llamamos proteína que se extrae de una bacteria, que la tenemos en la garganta, y la tenemos en la piel. La bacteria se llama Staphylococcus aureus. Esta la pelan y ese producto del pelado lo ponen en una superficie y le ponen anticuerpos y se le pegan los anticuerpos. Algo que los inmunólogos utilizan desde hace mucho tiempo para purificar anticuerpos, pero que hasta ese momento era como el Alka-Seltzer. Nadie sabe cómo alivia, todos saben que sí alivia. Nadie sabe cómo funciona como purificador de anticuerpos, pero todo el mundo sabe que sí purifica anticuerpos. Y no sabíamos cómo hasta que el doctor Vicente Méndez nos dijo, miren, interpreto esta imagen como esto, y nos hizo este dibujito. Su proteína es así. Y la estuvimos buscando en la literatura, en todas las bases de datos de proteínas que pudimos encontrar, y no había. Y eso fue lo que vendimos, derivado de la tesis de un estudiante de laboratorio, Chantal Valtierra. Ella publicó un sensor, pero al sensor lo hicieron a un lado, y lo que les interesó fue precisamente la estructuración de la proteína A. Y eso es importante porque aprendimos que la proteína A orienta los anticuerpos, que si ustedes no usan proteína A y la ponen directamente en una superficie, la que ésta sea, se les van a comer, va a ser un tiradero de anticuerpos. Entonces simplemente se tiran. Pero si le ponen la proteína A, entonces lo que van a tener es una proteína que va a orientar a los anticuerpos. Entonces decía hace un momento la doctora Yatsiri, perdón, que los anticuerpos, o fue el doctor, diablos, la memoria ya, el Alzheimer juvenil, perdón ustedes. Los anticuerpos tienen una forma de Y, y de esta Y, las manitas son las que hacen la detección, las que reconocen al patógeno o a lo que ustedes quieran. Y la patita, pues sirve para otras cosas, pero no para reconocer. Y lo que hace la proteína es precisamente reconocer por la patita. Y entonces nos dedicamos a hacer ahora sensores con patitas agarradas por la proteína, y es lo que estamos haciendo ahora. De todas maneras tenemos que confirmar mediante otras metodologías que efectivamente el analito, en nuestro caso una bacteria, se está uniendo a la superficie. Suponíamos que a través del anticuerpo. Entonces, tomamos estas imágenes de microscopía confocal, que se basa en fluorescencia, microscopía electrónica de barrido, microscopía de fuerza atómica, para confirmar que efectivamente teníamos bacterias pegadas en nuestra superficie solamente cuando utilizábamos anticuerpos como primera capa. Bien, eso sigue siendo un poco inconveniente porque para detectar al analito, si lo quiero llevar a campo, porque esta es una prueba de detección en campo, ahora podemos usar detección en campo, en la industria, si quieren, pero tiene que ser más sencilla de usar para que sea atractiva. Si no estoy cayendo en lo mismo que dije al principio, métodos cada vez más complicados, equipo cada vez más caro. No, vamos a hacerlo más barato. No puedo tener un microscopio en el campo, no puedo tener un microscopio electrónico, no puedo tener un microscopio de fuerza atómica, los puedo tener, pero necesito también saber tener a la gente que lo sepa manejar. Entonces nos simplificamos la vida, y el doctor Echanona en ese momento estaba cambiando un poco su línea de trabajo y nos dijo, ¿qué tal que utilizamos un conductor, un transductor de señales eléctricas, como por ejemplo los nanotubos de carbono? Hombre, nanotubos de carbono, eso es carísimo, complicadísimo. No, agarra usted el polvito, lo pone en agua, le hace así y ya tiene su tinta, es tinta china. En pocas palabras, es tinta china. Algo parecido a tinta china. Entonces, esa suspensión de nanotubos se la pusimos originalmente a un electrodo serigrafiado. Aquí está en el centro, la manchita negra es el electrodo de trabajo. Esto lo pintamos con esa tinta de nanotubos de carbono. Ahí le pusimos encima la proteína, los anticuerpos y el analito. La cuestión aquí es que tenemos en cada capa que se va agregando los nanotubos de carbono,
luego la proteína A, luego los anticuerpos, luego el analito. Se tiene que ir haciendo un análisis en cada etapa de que efectivamente se están ensamblando como monocapas para no hacer plastas de reactivo, que además interfieren en la medición y nos gasta materiales. Utilizamos un conocimiento que los biólogos, los inmunólogos no lo manejan mucho, increíblemente, y es que cuando el anticuerpo reconoce a su analito, una bacteria, un virus, una proteína como el gluten, lo que se les pegue la gana, pero contra lo que esté dirigido el anticuerpo, una vez que ocurre eso, hay intercambio de electrones en el primer encuentro. Y esos electrones, si lo están haciendo en medio acuoso, los capta el medio, y si el medio tiene transductores de corriente eléctrica, van a captar esos electrones. Tenemos en la base nanotubos de carbono, y esos nanotubos de carbono van a llevar los electrones hacia un transductor. Primero hacia un detector, que va a ser un potenciómetro o un potenciostato, y ese potenciostato nos va a mandar la señal a un sitio donde se registre. Y entonces vamos a medir la señal electroquímica mediante amperios, miliamperios, electronvoltios, o depende de qué se esté midiendo. Todavía esto tenía un pequeño inconveniente. Bueno, esto lo confirmamos por microscopio de fluorescencia. Efectivamente, los puntitos verdes corresponden a las bacterias. Esta es una plataforma de nanotubos de carbono en un electrodo serigrafiado que pusimos primero la proteína y después el anticuerpo, comparado con la misma superficie, la misma plataforma, en la que solamente pusimos los anticuerpos y luego la bacteria. La cantidad de analitos, la cantidad de bacterias detectadas es mayor si primero ponemos la proteína, es decir, la proteína nos está orientando a los anticuerpos y eso aumenta la sensibilidad de detección del analito. Y lo podemos representar así. Estos son el tiradero de anticuerpos en una superficie que no tiene proteína A, los anticuerpos debidamente orientados por la proteína A, que aumenta la sensibilidad porque hay mayor número de anticuerpos que tienen las manitas disponibles para sujetar al analito. Y le llaman analito a cualquier cosa que quieran detectar. Lo que va a cambiar es la especificidad del anticuerpo. Los anticuerpos son, como decía mi abuela, como la basílica, sirven para una sola cosa, reconocen un único elemento. Si están hechos contra salmonela, solamente reconocen salmonela. Si están hechos contra gluten, solamente reconocen gluten, nada más. Coronavirus, solo coronavirus, nada más. Ese es el pequeño inconveniente. Pero es tan alta su selectividad, su especificidad, que difícilmente se equivocan. De tal manera que ustedes pueden tener la certeza de que lo que están detectando es y no es algo que se pueda cambiar. Ahora, todavía más fácil, la última, esto lo hizo un químico bacteriólogo haciendo su doctorado en, no me acuerdo si en alimentos o en nanotecnología, porque estaba muy involucrada la gente que estaba participando en esto, pero nos regresamos al laboratorio de inmunología celular y una inmunóloga, la bióloga Gabriela Damián Morales, cambió la plataforma. A ver, ¿por qué utilizamos electrodos serigrafiados que tenemos que ir a comprar al mercado, que además nos van a cobrar 25% más de aranceles ahora, y mejor no usamos algo que sea más sencillito, lo que todos tenemos en nuestras casas, papel? Y entonces cambiamos la plataforma a papel, que puede ser papel higiénico, papel toalla, no, nos pusimos en algo más o menos elegante, un filtro que utilizan los químicos en el laboratorio, del cual recortamos un circulito muy pequeñito. Ese circulito se embebió en una, con una paletita, pegamos ahí el papelito de celulosa y lo recubrimos de plástico. Y ahí, en ese papelito, se impregnaron los nanotubos de carbón. Gran ventaja de esto, que es papel. Y es sumamente barato. De hecho, la intención es hacer la plataforma ahora no con papel, sino con celulosa. Y me dirán ustedes, papel, celulosa. No, el papel, como papel, tiene más elementos que la celulosa. Tiene un poquito de lignina, más los elementos que se utilizan para la polimerización y demás, pero sigue siendo algo muy útil y con la gran ventaja de que es inerte, no genera carga eléctrica. Es absolutamente inocuo para lo que queremos utilizar. Entonces lo recubrimos con los nanotubos de carbono. Estas son fotografías en microscopio electrónico de barrido. Así se ven las fibras del papel. Le ponemos la capa de los nanotubos
y ya no se ven las fibras, ahora lo que vemos son los nanotubos, que son extremadamente delgados, son ridículamente flacos. Bueno, hablando de ridículamente flacos. Ahora, la membranita, que es esto, la metemos en un vaso de precipitados, y ese vaso de precipitados tiene una solución amortiguadora, y le ponemos un electrodo. En el medio, como aquí vamos a poner nuestro analito, que sigue siendo para nosotros una bacteria, estamos haciendo lo que llamamos pruebas de concepto. El analito lo ponemos aquí, interactúa con el anticuerpo que está embebido en la membrana, que está metida aquí en esta solución y genera electrones. Estos electrones los captan, los llevan los nanotubos de carbono al medio y los detecta un electrodo. Necesitamos un potenciómetro, no un potenciostato, un potenciómetro común y corriente, como el que muchos tenemos en nuestro laboratorio o a lo mejor hasta en nuestras casas. Y eso detecta el voltaje que se genera en la interacción del analito con el anticuerpo. Y esa interacción va cambiando. Conforme aumentamos el número de bacterias, aumenta la señal electroquímica. Y esa señal electroquímica además nos permite cuantificar. Sabemos exactamente qué cantidad de bacterias y podríamos poner material soluble, sabríamos exactamente qué cantidad de ese material soluble, una proteína, por ejemplo, un polisacárido, un lípido, etcétera. Sabremos exactamente la cantidad porque depende grandemente la señal que se está generando, la señal electroquímica, de la cantidad del analito que se está buscando. Bueno, en este campo, la gran ventaja que tiene o que ofrece esta plataforma que estamos desarrollando de biosensores, en principio, como usamos anticuerpos, los inmunólogos a todo lo que ven le ponen inmuno. A todos, es decir, ven es un inmunopapel. Los anticuerpos se llaman inmunoglobulinas porque son proteínas del grupo de las globulinas que funcionan como anticuerpos. Entonces son inmunoglobulinas. Bueno, a eso le llamamos inmunosensores, pero le podemos quitar el nombre. Estamos explorando la posibilidad de utilizar otros elementos de detección como por ejemplo aptámeros, pequeñas secuencias de DNA que se sintetizan arbitrariamente en el laboratorio para utilizarlos como elementos de detección. También son muy finos en su especificidad y detectan específicamente lo que vamos a pedir. Quizá la limitación es que el número de biomoléculas que detectamos es mucho menor. Pero ahí está. ¿Qué es lo que estamos vendiendo, lo que estamos ofreciendo, lo que yo estoy proponiendo como trabajo de colaboración? Desarrollar otros sistemas de detección. Hasta ahorita lo estamos haciendo mediante señales electroquímicas, mediante la generación de una señal electroquímica, pero seguramente habrá otras formas de medición que nos permitan medir, por ejemplo, plasmones, que nos permitan medir resonancia magnética, con la pequeña inconveniencia de que eso quizá aumente la sensibilidad de lo que vamos a buscar, pero que incrementa la complejidad manual, metodológica. Y lo que queremos es algo que sea más sencillo metodológicamente. El otro producto que está en venta, la forma de medición. Ya microscopía definitivamente queda descartado. Electroquímica mediante potenciometría queda descartada, mediante voltametría cíclica también, mediante potenciometría es la que vemos ahorita más sencilla y que incluso le podemos llevar al campo. Tanto así que me voy a brincar estas que son muy importantes también, pero por horas de tiempo. Este es el diseño de un sensor casi de bolsillo que pretende convertirse en un dispositivo de bolsillo, que es como un prototipo, fue hecho por Maximiliano Campos López, estudiante de esta escuela, que ya no lo terminó, abortó la misión. Entonces nos dejó ahí botado el changarro, entre otras cosas, pues el diseño de su sensor. Lo que necesitamos es simplemente una mini computadorcita, no me acuerdo cómo se le llama, es un Raspberry, ustedes seguramente lo conocen mejor. ¿Qué es? Ajá, sí. Y el sistema donde está montado un electrodo, que ni siquiera vamos a necesitar ya el potenciómetro, sino que los electrodos ya los diseñó Maximiliano en esta placa. Por supuesto está muy disperso, pero esto se puede
hacer mucho más compacto para que se genere una señal que podemos reconocer, que de hecho él lo hizo, generó una señal que la fue variando mediante cambios de una señal eléctrica que él estaba generando con una pila, para ver cómo se podía detectar en una computadora. Esto que está aquí no es una computadora, es un iPad, en chiquito, una tableta, no me acuerdo si era iPad o alguna tableta de ese tipo, pero tabletas pequeñitas, no es de las de 11 centímetros, esas grandotas, sino muy pequeñita. Esto lo que nos está diciendo es que podemos desarrollar un sistema que ya es transportable y que podemos llevar, por tanto, a campo, y no para detección de bacterias, sino para detección, como les dije al principio, de lo que se les pegue la gana, de agentes químicos, de toxinas, de microorganismos patógenos, no patógenos, de componentes alimentarios, por ejemplo, gluten en los alimentos, por ejemplo, toxinas también en los alimentos, en fin, vaya la versatilidad de esta plataforma que tenemos en este momento ya desarrollada, ofrece esa posibilidad, esa versatilidad. Y nos queda nada más disminuir la complejidad del sistema de detección y hacer un dispositivo que pueda ser transportable a campo. Y cuando hablo campo, cualquier cosa que sea fuera del laboratorio, eso es campo. Fuera del laboratorio de investigación, eso es campo. En la ganadería, en la industria de los alimentos, en una planta de agua, una planta potabilizadora, en fin, donde se les pegue la gana. Ese es el producto que en este momento está, dicho muy coloquialmente, lo que está en venta, y esa sería la propuesta de colaboración. Muchísimas gracias. Les agradezco mucho. Su presentación fue maratónica, pero los que están cautivos se aguantan. Tenemos 2 horas, los que no están cautivos y se aguantaron, les agradezco. Y bueno, creo que aquí hay mucha oportunidad de incidir en nuevas áreas del conocimiento con lo que nosotros sabemos. Hay algo que costumo decir a mis estudiantes de licenciatura: la gente egresada de física y matemáticas tenemos un problema. Nuestro problema es que sabemos un montón de cosas, pero no sabemos que sabemos todas esas cosas, y mucho menos aplicarlas a cosas fuera de nuestra línea básica de investigación. Bueno, les agradezco, doctores. Si pudieran proporcionarnos algún código QR, alguna dirección electrónica, algunos correos electrónicos, para que la gente interesada aquí Claro que sí. pudiera comunicarse con ustedes, en caso de que tuvieran la curiosidad, las ganas, el empeño de una colaboración, sería fantástico. Y bueno, pues les agradezco su paciencia, su presencia, y nos vemos el próximo sábado.